Hola, soy Marco Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education, y en este video vamos a ver cómo crear una encuesta. Entonces, supongamos que estamos a cargo de una asignatura. Esa asignatura tiene un conjunto de estudiantes y en algún momento del curso a mí me gustaría obtener información de estos estudiantes, su opinión o quizás alguna información relevante para tomar alguna decisión dentro de mi curso. Para eso necesito crear una encuesta. Y eso lo puedo hacer con la aplicación que está asociada al Google Suite, que se llama Google Forms. Entonces, ahora yo les voy a explicar cómo crear un Google Forms. Para eso debemos ir a Drive y como lo hemos visto en videos previos, debemos ir a Mi unidad y aquí en este caso yo creé una carpeta que se llama Encuestas. Para crear un nuevo formulario dentro de esta carpeta lo podemos hacer igual que para crear algún documento, con el botón Nuevo o con el clic derecho del mouse en algún espacio vacío de la unidad. Vamos a donde dice Más y ahí nos aparece la opción Formularios de Google. Hacemos clic y se crea el nuevo formulario. Ahora, ¿cómo funciona la creación? Aquí hay que tener cuidado con algunos detalles que hay que manejar muy bien. Todo lo que está en la barra acá superior, en este espacio blanco, son cosas que ve el docente o la persona que en este caso está administrando este formulario. Entonces, yo soy la única persona que puede ver esto, quien está editando este formulario. En cambio, lo que está desde aquí hacia abajo, todo esto es lo que ve la persona que va a contestar el formulario, en este caso, los estudiantes. Como siempre, cuando creamos un documento en Google Drive, hay que colocarle un nombre. Entonces, voy a colocarle acá. Voy a eliminar eso y le voy a colocar el título Encuesta. Y listo. Y como esto es lo que ve el estudiante, eventualmente en un formulario de Google, o la persona que responde es lo que ve, quien ve esto, en un formulario de Google yo podría querer que el archivo original tenga un nombre, pero el título que aparece acá visible sea otro. Por eso aquí dice encuesta. Y acá dice formulario sin título, porque yo le podría querer dar otro nombre a este archivo, a esta especie de documento que en el fondo es un formulario. Si yo simplemente quiero que también se llame encuesta el archivo, hago un clic y se coloca el título que ya puse. Eso es más que nada para ver si alguien, por ejemplo, querría llamarle a esta encuesta del semestre 1 del 2020, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahí en realidad, a gusto de cada persona, en términos de orden, este título puede ser distinto de este de acá. Entonces ahora revisemos, ya que le hemos puesto un título, los distintos botones que tenemos acá arriba. Tenemos acá donde van las preguntas del formulario, que ahí es donde estamos ahora, pero acá es donde llegan las respuestas. En este caso, nadie ha respondido aún, así que por eso se encuentra vacío. Después tenemos acá este botón, que es el botón para personalizar o acá como sale algo para pintar, ¿cierto? Este símbolo es para personalizar este formulario en términos de diseño. Si hago clic, tengo la primera opción en que yo le puedo colocar un encabezado a este formulario. Puedo elegir una imagen que esté predeterminada o en mi caso yo le voy a colocar un banner que inventé del SEA para colocarle a este formulario. Entonces vamos a ir acá y vamos a elegir este banner. Y así el formulario va a tener un encabezado que es una imagen. Dejamos que cargue. Y listo, ahora mi formulario tiene un encabezado con una imagen. Luego viene acá abajo los colores del formulario, que acá el sistema ya vio los colores de este logo, por lo tanto me sugiere algunos colores, pero yo también podría elegir el color que yo quiera. Y así voy cambiando el color del formulario. El color del tema viene a ser este color, el más oscuro. Pero, a medida que yo voy eligiendo colores diferentes, el color del fondo también puede variar. En este caso acá yo no puedo elegir el color de fondo, primero elijo un color de tema y el sistema me dice cuáles colores combinan de fondo con ese color elegido. Entonces acá puedo ir cambiando el color sin cambiar esta barra más oscura de acá que va a aparecer en varias preguntas o secciones del formulario. Pero eso ya es una cosa de diseño, ahí ustedes pueden elegir los colores que más les gusten. Luego viene acá abajo el botón de estilo de fuente, que es el tipo de letra que podemos elegir, letras que son más decorativas como pueden ver, letras que son más formales o una fuente más alegre.
o dejarlo como estaba en la fuente básica. Eso es el primer botón. Después viene el siguiente botón, que es la vista previa. Si yo hago clic ahí, puedo ver cómo se va a ver el formulario una vez que yo lo termine, porque así es como lo va a ver el estudiante. Veamos cómo lo ve. Esto es lo que va a ver el estudiante. Hasta el momento solamente he puesto el logo como un banner arriba, coloqué el título y hay una pregunta que todavía no termino de editar y aquí dice enviar. Y no hay más opciones. Y hasta ahora eso es lo que vería un estudiante en mi formulario. Entonces, este botón me sirve para ir viendo cómo estoy configurando el formulario para ver cómo lo va a ver la persona que va a recibir y va a responder. Para así ir tomando decisiones de diseño, de reubicación de preguntas, ver si se entiende lo que estoy pidiendo, entre otras cosas. Luego viene esto, la rueda dentada, que siempre en todas las aplicaciones de G Suite, siempre esa rueda dentada significa configuración. Y yo siempre sugiero que primero, antes de hacer cualquier cosa, luego de haber colocado el título, por supuesto, vayan a configuración y configuren esto primero. Entonces, la configuración general, la primera, es recopilar las direcciones de correo electrónico, es decir, cada persona que responda que el sistema por defecto le pida su correo electrónico. Eso puede estar activado o no. Luego, si es que le pidiera yo a las personas que recopilen la dirección de correo electrónico, yo podría enviarle a esa persona un acuse de recibo de su respuesta a su correo electrónico, para que, si es que esa persona quiere, le llegue una copia de sus respuestas, o lo puedo obligar a que siempre le llegue una copia de sus respuestas. Eso puede ser de utilidad en algunos formularios. En este caso lo voy a dejar sin elegir, sin seleccionar. Después me pregunta el sistema si esto requiere iniciar sesión o no. Es decir, si solamente este formulario puede ser respondido por un usuario de la Universidad de Chile, en este caso que estoy en el G Suite de la universidad, o no, sino que lo puede responder cualquier persona sin necesidad de que inicie sesión en su cuenta o Chile en este caso. Después puedo hacer que las personas puedan responder una única vez, limitar a una respuesta. En este caso el sistema por defecto les va a pedir que inicien sesión en Google para así asegurarnos de que cada persona respondió una única vez. También lo voy a dejar sin seleccionar en este caso. Y aquí nos pregunta si el encuestado en este formulario puede editar su respuesta después de haberlas enviado o si puede ver un gráfico de resumen y respuestas de texto de todas las personas que hasta ese momento han respondido al formulario. Ahí, según sus propósitos de su encuesta, ustedes decidirán si estas funciones son de utilidad o no y las activan o las desactivan. Después vamos a ir acá a presentación. En presentación hay tres opciones: mostrar la barra de progreso, es decir, mencionarle a la persona cuántas preguntas le quedan para finalizar el formulario; ordenar las preguntas de manera aleatoria, lo que es muy útil para evaluaciones si es que voy a tomar una evaluación con formularios de Google, porque así puedo generar múltiples formas de esa evaluación, que las preguntas se ordenen al azar, ¿cierto? De manera aleatoria. Para las evaluaciones puede ser muy útil, pero por ejemplo para una encuesta, quizás las preguntas tienen que tener un orden determinado y en ese caso no es tan útil. Después viene el botón de mostrar enlace para enviar otra respuesta. Eso quiere decir que la persona, cuando termina de llenar el formulario, que aparezca un botón que diga enviar otra respuesta. Eso para algunos formularios también puede ser de utilidad si es que la persona, por ejemplo, puede volver a responder el formulario y yo se lo permito con este botón. Después dice mensaje de confirmación. El mensaje de confirmación es el mensaje que le aparece a la persona cuando ha terminado de llenar el formulario y lo ha enviado. Por defecto siempre va a decir se ha registrado su respuesta. Pero supongamos que yo quiero colocar muchas gracias por participar. O cualquier otro mensaje. Por ejemplo, yo podría colocar muchas gracias por participar. Te contactaremos en caso de dudas. Y así el mensaje que yo desee o la información que yo quiera colocar ahí. Luego viene el botón cuestionarios, que en este tutorial no lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en otro tutorial, en el siguiente. Y hacemos clic en guardar y se guardan los cambios de nuestra configuración. Luego viene el botón enviar, que es para enviar el formulario. Lo vamos a ver al final de este tutorial. Y finalmente tenemos aquí más opciones, que está deshacer una acción que había hecho para volver en el formulario algún cambio que yo haya hecho.
hacer una copia de este formulario completo para yo poder quizás enviar un formulario distinto con un link a un grupo y otro link a otro grupo. Eso puede ser de utilidad a veces. Mover a la papelera, es decir, eliminar este formulario. Obtener el enlace previamente rellenado, que también es una función que ustedes pueden ahí averiguar, hacerle clic para que vean si eso les puede ser de utilidad a veces o no. Imprimir este formulario, añadir colaboradores para que otra persona me ayude a hacer este formulario y lo hagamos en conjunto. Y otros botones que en este caso son opciones avanzadas que no vamos a ver en este tutorial. Entonces, en mi encuesta ya coloqué el título y aquí voy a colocar una descripción. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, por favor, responda todas las preguntas. ¿Cuáles son las opciones de pregunta? Hacemos clic acá y acá están las opciones para editar mi formulario. La primera es para añadir una pregunta. Si hago clic, se añade una pregunta nueva. Luego viene el botón de importar preguntas. Quizás yo ya hice algunas preguntas que en otro formulario dentro de mi Google Drive y yo quiero copiarlas acá para no hacerlas de nuevo. Hago clic ahí y el sistema me muestra todos los formularios de Google que he hecho previamente y al elegir alguno puedo extraer una pregunta textual y copiarla acá sin necesidad de hacerla todo de nuevo, si es que voy a reciclar alguna pregunta que ya he hecho en otro formulario. Después viene añadir título y descripción. Quizás yo quiero, por ejemplo, colocar acá paso 1 o sección 1 o lo que yo quiera. Y esto siempre en Google están estos puntitos que me permiten mover toda la pregunta o el título hacia arriba, hacia abajo y ordenar en el orden que yo quiera. Entonces supongamos que el título lo quiero dejar primero. Ahí lo dejé. Después viene el botón añadir imagen, que es añadir una imagen entre medio del formulario. También puede ser de utilidad a veces. Añadir un video, que se añade desde un link o desde YouTube. Y después está el botón crear secciones. Es decir, por ejemplo, que todas estas preguntas salgan solitas y después que la persona haya contestado todo esto, recién puede ir a esta sección, que vendría a ser la sección 2, por ejemplo. Le coloco el título que yo quiera. Y así avanza a otro set de preguntas. Eso lo puedo ordenar como yo quiera. Ahora veamos los tipos de preguntas. En las preguntas siempre hay botones básicos. Está esto que es para movilizar la pregunta hacia arriba o hacia abajo. Está siempre la pregunta por sí misma. Siempre la pregunta puede tener una imagen asociada. Y están las opciones según el tipo de pregunta que vamos a revisar a continuación. Siempre está el botón de duplicar pregunta para copiarla entera. Quizás a veces puede servir. El botón de eliminar la pregunta para eliminar todo esto. El botón de respuesta obligatoria, es decir, la persona no puede enviar el formulario si no ha respondido esta pregunta, por lo tanto el sistema me asegura que todos respondan esta pregunta, por ejemplo, que la coloqué como obligatoria. Y después tenemos más opciones de las preguntas. Siempre está la opción de descripción, siempre, en cualquier tipo de pregunta. Por ejemplo, quizás acá, color favorito, esa es mi pregunta, y le puedo colocar acá una descripción, por ejemplo, azul. Y así la persona sabe qué tiene que responder en esta pregunta o qué espero que responda. ¿Ya? Los tipos de pregunta son respuesta corta, ¿cierto? Una frase muy cortita, un párrafo, varias opciones, pero puede elegir solamente una, o incluso podemos añadir la respuesta otro para que coloque otra opción que yo no he colocado acá. Casillas de verificación, permiten que la persona responda más de una alternativa, en este caso, un conjunto de alternativas en distinta mezcla. Después la opción de desplegable, que haya un botón y aparezca una lista desplegable y tengan que elegir un elemento de esa lista. Subir archivos, lo que permite que el encuestado pueda subir un archivo a esta pregunta. Entonces quizás yo le quiero pedir, por ejemplo, que suba un dibujo o una imagen a esta pregunta y así yo recibir algún archivo. Escala lineal, por ejemplo, del 1 al número que yo quiera, del 1 al 10, que responda del 1 al 5, que tanto le gustó la clase o algo similar. Pero es una escala lineal ese tipo de pregunta. Después está la cuadrícula de varias opciones, que genera una tabla con filas y columnas. Y para cada fila yo le puedo pedir a la persona que responda de una columna una sola alternativa. Lo mismo acá, es solamente que puede elegir múltiples columnas.
fecha específica que responde a esa persona o una hora específica, ¿ya? Entonces ahí yo elijo lo más adecuado y a medida que yo voy cambiando de pregunta, las opciones que aparecen acá cambian. Por ejemplo, en párrafo, como es un texto, acá además de la descripción, puedo colocar esto que se llama validación de respuesta, que el texto que coloque acá la persona tenga una longitud determinada de caracteres mínimo y quizás quiero que escriba al menos 500 caracteres, ¿cierto? Y colocarle un texto de error cuando esa persona escriba menos de 500. Por ejemplo, faltan caracteres, etc. Después podría hacer acá, por ejemplo, varias opciones. Alternativa A, alternativa B y así. Y acá puedo, como esta es una pregunta de alternativas, ordenar de forma aleatoria todas las alternativas. Esta opción aparece aquí, por ejemplo. O según la respuesta que se da aquí, vamos a una sección distinta. Entonces, por ejemplo, cuando las personas respondan A, quiero que vayan a la sección 2 del formulario, a este set de preguntas. Pero si yo creo una sección nueva, que es la 3, puedo hacer que, por ejemplo, los que responden la alternativa A lleguen a la sección 2 y los que responden la B lleguen a la sección 3. ¿Cómo hacemos eso? Acá, ir a la sección según respuesta. Entonces, si alguien responde aquí alternativa A, va a la sección 2. Si responde alternativa B, va a la sección 3 y así. Y así ustedes pueden ir averiguando cómo se hace con cada uno de estas preguntas, cuáles son las opciones que aparecen acá. Por ejemplo, acá en fecha, yo puedo pedirles que además sea fecha y hora, por ejemplo. Entonces así, la invitación es que ustedes averigüen cuáles son las opciones para cada pregunta, las mezclen, creen secciones y una vez que hayan finalizado todo su formulario, siempre la recomendación es hacer clic acá y probar el formulario para ver si el formulario funciona como ustedes esperan. Una vez que hemos terminado y estamos seguros que el formulario está listo, vamos a enviar, hacemos clic aquí en el link y copiamos este link para enviarlo a las personas que deben responder. Siempre esto es mejor que hacer clic acá, enviar por correo, porque acá hay que anotar uno por uno los destinatarios, lo que puede ser muy engorroso, pero si es el caso, ustedes lo pueden hacer también. Y una vez que las personas han respondido, acá en respuestas, van a llegar todas las respuestas, se van a generar gráficos de estas respuestas, histogramas, etcétera, de manera automática a medida que vayan llegando. Pero si ustedes quieren crear una hoja de cálculo con todas las respuestas, basta con ir acá, crear hoja de cálculo, crear, y se genera una hoja de cálculo donde llega como una base de datos todas las respuestas de las personas que han respondido este formulario. Como pueden ver, son bastantes funciones. La idea es que ustedes vayan probando cada una y en el caso de tener dudas nos pueden escribir a seamedicina@uchile.cl. Esta función es bastante compleja el hacer formularios porque hay muchas opciones, pero nosotros siempre los vamos a orientar a lo que sea más adecuado a lo que ustedes necesiten.